Bienvenidos a Píldoras de Cafeína. Un espacio para un espacio para mentes inquietas. Opinión, ciencia, historia y curiosidades en pequeñas dosis que despiertan tu mente. Una producción de Radio Costa Blanca. Escúchanos en nuestra programación online en www.radiocostablanca.org y en nuestro canal de iVoox. Resulta verdaderamente impactante. O sea, imaginemos la siguiente escena. De una inmensa. Resulta verdaderamente impactante. O sea, imaginemos la siguiente escena por un momento. Alguien vive en un piso súper moderno.
momento. Alguien vive en un momento. Alguien vive en un piso súper moderno. Resulta verdaderamente impactante. O sea, imaginemos la siguiente escena por un momento. Alguien vive en un piso súper moderno. O sea, imaginemos la siguiente escena por un momento. O sea, imaginemos la siguiente escena por un momento. Realmente impactante. O sea, imaginemos la siguiente escena por un momento. Alguien vive en un piso súper... Alguien vive en un piso súper moderno, recién construido, con todas sus comodidades. Sí, el típico piso nuevo de cualquier ciudad actual. Exacto. Y un buen día, pues... Y un buen día... Exacto. Alguien vive en un piso súper moderno, recién construido, con todas sus comodidades. Sí, el típico piso nuevo de cualquier ciudad actual. Exacto. Una tubería en el sótano o hacer una pequeña reforma y de repente queda a la vista que los
cimientos de ese edificio contemporáneo están apoyados de forma literal sobre unas imponentes columnas de una inmensa mansión imperial romana. Madre mía, es que es una imagen brutal. Totalmente. Pero a ver, el verdadero giro de esta historia no es el descubrimiento. Imagen brutal. Y un buen día, pues no sé, intentan arreglar una tubería en el sótano o hacer una pequeña reforma y de repente queda a la vista que los cimientos de ese edificio contemporáneo están apoyados de forma literal sobre unas imponentes columnas de una inmensa mansión imperial romana. Madre mía, es que es una imagen brutal. Totalmente. Pero a ver, el verdadero giro de esta historia no es el descubrimiento en sí. Lo verdaderamente escalofriante es que en lugar de llamar a los arqueólogos o detener todo para estudiarlo, la primera reacción de las autoridades y de los constructores es echar tierra encima rápidamente. Claro, para que las obras no se detengan, ¿verdad? Eso es. Echar tierra, taparlo todo y hacer como si no pasara nada. Es una metáfora dolorosamente precisa, la verdad. Porque esa negación sistemática, o sea, esa especie de ceguera, es una metáfora dolorosamente precisa, la verdad. Una metáfora dolorosamente precisa, la verdad. Porque esa negación sistemática, o sea, Y hacer como si no pasara nada. Pero a ver, el verdadero giro de esta historia no es el descubrimiento en sí. Lo verdaderamente es una metáfora dolorosamente precisa, la verdad. Porque esa negación sistemática, o sea, esa especie de ceguera voluntaria ante la historia, es exactamente lo que vamos a tratar en nuestra inmersión profunda de hoy. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque hoy nos basamos en un estudio académico que a mí personalmente me ha parecido fascinante. Se titula Els Antigons Lucentum y está elaborado por los arqueólogos e historiadores M. Tarredel y G. Martino. Un trabajo fundamental, sí. Y bueno, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es entender cómo Fundamental, sí. Trabajo fundamental, sí. y G. Martino. Un trabajo fundamental, sí.
bueno, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es entender cómo una inmensa ciudad romana, que resulta ser el precedente directo de la actual ciudad de Alicante, pues estuvo a punto de borrarse por completo de la faz de la Tierra. Y todo por culpa de una miopía tremenda. Exacto. Queremos descubrir por qué una élite académica entera decidió mirar hacia otro lado y cómo, casi en el último momento, todo este legado fue rescatado por un héroe improbable del siglo XIX que usaba técnicas que parecían de ciencia ficción para su época, totalmente. Eso es. Así que, para dar un poco de contexto general, ¿dónde nos situamos exactamente? Pues a ver, hay que entender que la zona conocida históricamente como el Santigons, que es donde se asentaba esta ciudad romana, fue sistemáticamente marginada por la historiografía oficial durante siglos. O sea, que nadie le hacía ni caso. Literalmente. Resulta casi incomprensible. Y bueno, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es entender cómo una inmensa ciudad romana, que resulta ser el precedente directo de la actual ciudad de Alicante, pues estuvo a punto de borrarse por completo de la faz de la Tierra. Y bueno, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es entender cómo una inmensa ciudad romana, que resulta ser el precedente directo de la actual ciudad de Alicante, pues estuvo a punto de borrarse por completo de la faz de la Tierra. Y todo por culpa de una miopía tremenda por la historiografía oficial durante siglos. O sea, que nadie le hacía ni caso. Literalmente. Resulta casi incomprensible que los grandes eruditos del Renacimiento y sobre todo los ilustrados del siglo Resulta casi incomprensible que los grandes eruditos del Renacimiento y sobre todo los ilustrados del siglo XVIII ignoraran por completo estas ruinas. Hablamos de autores muy solventes. Gente que sabía lo que hacía, vaya. Gente que documentó meticulosamente toda la comarca, pero que jamás mencionó los restos del Santigons antes de llegar al siglo XIX. Hubo un auténtico punto ciego colectivo sobre el lugar exacto donde nació la ciudad de Lucentum. Y eso es lo que a mí de verdad me vuela la cabeza. Si estamos hablando del origen romano de Alicante, o sea, de una urbe fundamental, ¿cómo es posible que nadie viera esa mansión bajo el piso moderno hasta que metieron las palas? Pues por el contexto de la época. Lo que estaba pasando era básicamente el gran ensanche urbano. En las ¿Cómo es posible que nadie viera esa mansión bajo el piso moderno hasta que metieron las palas? Pues por el contexto de la época. Lo que estaba pasando era básicamente
el gran ensanche urbano. En las últimas décadas del siglo XIX, Alicante experimentó un crecimiento demográfico y urbanístico brutal. La típica fiebre del ladrillo, ¿no? Exactamente. Se empezó a construir lo que hoy conocemos como el actual barrio de Benalúa. Y resulta que ese barrio se trazó y se edificó precisamente sobre el corazón de estos restos romanos. Madre mía, o sea, justo encima. Justo encima, la necesidad desesperada de nuevos terrenos, de trazar calles rectas y levantar edificios, chocó de frente con esa historia subterránea. Claro, y al hacer los cimientos supongo que empezarían a salir de todo. Todo. Los restos empezaron a aflorar masivamente porque literalmente los estaban destruyendo con los picos y las palas de la época para hacer hueco a las nuevas casas. Pero a ver, entiendo que a un constructor del siglo XIX. Por el contexto de la época. Lo que estaba pasando era básicamente el gran... Lo que estaba pasando era básicamente el gran ensanche urbano. En las últimas décadas del siglo XIX se estaban destruyendo con los picos y las palas de la época para hacer hueco a las nuevas casas. Pero a ver, entiendo que a un constructor del siglo XIX quizás solo le importara, pues no sé, terminar el edificio a tiempo para cobrar. Pero, ¿y los académicos? Los historiadores locales. Se suponía que ellos eran los guardianes del patrimonio. Se suponía así. Entonces, ¿cómo justificaban mirar hacia otro lado mientras destrozaban ruinas romanas? ¿De verdad se creían sus propias teorías o era pura soberbia académica? Pues es una mezcla de ambas cosas, la verdad. Y aquí entra en juego el inmenso poder del sesgo de confirmación. Fíjate en esto. Hacia 1877, justo cuando estaban extrayendo tierra, Pero a ver, entiendo que a un constructor del siglo XIX quizás solo le importara, pues no sé, terminar el edificio a tiempo para cobrar. Pero, ¿y los académicos? y aquí entra en juego el inmenso poder del sesgo de confirmación. Fíjate en esto.
Hacia 1877, justo cuando estaban extrayendo tierras para el puerto. Sí, para terraplenar el contramuelle, ¿no? Exacto. Pues ahí, a unos 2 metros de profundidad, apareció algo definitivo. Una lápida romana. ¡Ostras! Una prueba física irrefutable. Y no un fragmento cualquiera, ¿eh? Era una gran inscripción dedicada por el municipio a los emperadores Antonino Pío y Cómodo, fechada exactamente entre los años 176 y 180 después de Cristo. Vale, una pieza arqueológica de primer nivel. De primerísimo nivel. Pero lo revolucionario de esta lápida es que Y aquí entra en juego el inmenso poder del sesgo de confirmación. Fíjate en esto. Hacia 1877, justo cuando estaban extrayendo tierras para el puerto. sí, para terraplenar el Pero lo revolucionario de esta lápida es que consignaba de forma explícita el nombre del municipio. Ponía claramente Lucentum. O sea, encuentran el equivalente antiguo a un cartel luminoso de neón que dice Bienvenido a Lucentum, justo debajo del nuevo barrio. Así es. Pues con una prueba física tan contundente, supongo que los eruditos tuvieron que rendirse, ¿no? Admitir que la ciudad estaba ahí y punto. Lógicamente, cualquier persona racional pensaría que sí. En arqueología clásica, si tienes un campo extenso de ruinas, menciones en fuentes antiguas y una inscripción in situ con el nombre de la ciudad, Blanco y en botella. El debate está cerrado. pues no. Los eruditos locales más influyentes de la época tenían su propia agenda. Estaban completamente obsesionados con la idea de que la antigua Lucentum estaba ubicada en el Tosal de Manises. Que es un yacimiento íbero distinto, ¿verdad? Exacto, es otro yacimiento situado en otra parte de la zona, donde, por cierto, jamás ha aparecido una sola prueba epigráfica con ese nombre. Espera. ¿Me estás diciendo que ignoraron la piedra gigante que decía Lucentum porque les arruinaba? Donde, por cierto, jamás ha aparecido una sola prueba epigráfica con ese nombre. Espera. ¿Me estás diciendo que ignoraron la... ¿Me estás diciendo que ignoraron